El que nada debe, nada teme, dice el refrán, pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha demostrado que es de aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Primero asegura que le dijo a Putin en la cara que él no tiene alma, algo que Putin no recuerda. Luego Biden llama asesino a Putin, luego no acepta un debate con Putin de transmisión global. Luego se anima a llamar a Putin por teléfono e invitarlo a un encuentro, pero casi que a última hora canceló la rueda de prensa conjunta. Que es lo más interesante de las cumbres, porque los periodistas de distintos países tienen la oportunidad de lanzar sus preguntas y los líderes deben contestar enfrente del otro con sinceridad y sin vergüenza. Biden no solo no quiso una rueda de prensa conjunta con Putin, sino que a su rueda de prensa prohibió la entrada a periodistas rusos, mientras Putin permitió la entrada a todos. E incluso en la rueda de prensa dio prioridad a los periodistas occidentales, como los de la CNN, ABC, BBC, The Washington Post, etc. Una pena que nos hayan vetado de esta oportunidad, de un verdadero cara a cara entre Biden y Putin, pero bueno. Me gustaría ir directo a la rueda de prensa del líder ruso. Escuchen sus respuestas, especialmente a la CNN y a la BBC, a quienes dejó literalmente sin palabras. Y seguramente no mostraron ni mostrarán a su público todas las respuestas íntegras del presidente ruso. Pero para eso estamos nosotros en este canal, para mostrarles todo lo que los medios tradicionales les quieren ocultar. Atentos. Buenas tardes, estoy al servicio de ustedes. Creo que no es necesario hacer una introducción larga. Lo más seguro es que todos están familiarizados con los temas discutidos con el señor Biden. Estabilidad estratégica, seguridad cibernética, conflictos regionales, relaciones comerciales. También hablamos sobre la cooperación en el Ártico. Este es un conjunto aproximado de temas. Por favor, hagan sus preguntas. Matthew Chance from CNN. Buenas tardes, Matthew Chance de la CNN. Gracias por darme la palabra. En primer lugar, ¿podría describir cómo fue en general su reunión con el presidente Biden? ¿Fue constructivo el encuentro o fue hostil? En segundo lugar, sobre los ciberataques, ¿ha tomado usted la responsabilidad por los ataques cibernéticos y por lo que ocurre en Ucrania? Haré una evaluación general. Creo que no hubo hostilidad. Por el contrario, nuestra reunión se llevó a cabo, por supuesto, en principios. En muchos puntos nuestras valoraciones difieren, pero en mi opinión, pese a todo, ambas partes demostramos el deseo de entendernos y de buscar formas de acercar nuestras posturas. La conversación fue muy constructiva. En cuanto a la ciberseguridad, acordamos que iniciaremos las consultas sobre este tema. En mi opinión, esto es sumamente importante. Ahora, sobre quién debería asumir qué responsabilidad. Quiero informarles sobre cosas que en general se conocen, pero no el público en general, quizás. A partir de fuentes estadounidenses, solo temo confundir los nombres de las organizaciones. Peskov les dirá más adelante cuáles. La mayor cantidad de ataques cibernéticos en el mundo se lleva a cabo desde el ciberespacio estadounidense. En segundo lugar está Canadá, luego dos países latinoamericanos, luego Reino Unido. Como ve, Rusia no está incluida en esta lista de países del territorio desde cuyo ciberespacio se lleva a cabo el mayor número de ciberataques de diversa índole. Esto primero. En segundo lugar, durante el 2020 recibimos 10 solicitudes de Estados Unidos con respecto a ataques cibernéticos a objetivos en los Estados Unidos de América, como dicen nuestros colegas desde el ciberespacio de Rusia. Hay 2 solicitudes de este tipo este año. Para todas estas solicitudes, tanto el año pasado como este año,
Nuestros colegas estadounidenses recibieron respuestas integrales. A su vez, Rusia envió 45 solicitudes de este tipo a la estructura pertinente de los Estados Unidos el año pasado y 35 solicitudes en el primer semestre de este año. Hasta ahora no hemos recibido ni una sola respuesta. Esto sugiere que tenemos algo en lo que trabajar. La cuestión de quién, en qué medida y por qué debe asumir responsabilidades debe decidirse en el curso del proceso de negociación. Acordamos que comenzaremos tales consultas. Creemos que el ámbito de la ciberseguridad es sumamente importante en el mundo en general, para Estados Unidos en particular y para Rusia en el mismo volumen. Por ejemplo, tenemos conocimiento de ciberataques contra una empresa de oleoductos en los Estados Unidos. También sabemos que la empresa tuvo que pagar 5 millones a los chantajistas. Parte del dinero, según mi información, ya se ha devuelto desde algunas billeteras electrónicas y otra parte no. Pero, ¿qué tienen que ver los órganos estatales de Rusia con todo esto? Mire, nos enfrentamos a las mismas amenazas, en particular, por ejemplo, el ataque al sistema de salud de una de las grandes regiones de la Federación de Rusia. Nosotros, por supuesto, vemos de dónde vienen los ataques, vemos que este trabajo se coordina desde el ciberespacio de Estados Unidos. No creo que Estados Unidos, las autoridades oficiales, estén interesadas en este tipo de manipulación. Es necesario descartar cualquier insinuación, sentarse al nivel de experto y comenzar a trabajar en los intereses de los Estados Unidos y de la Federación de Rusia. En principio, estuvimos de acuerdo en esto y Rusia está preparada para ello. El periodista de la CNN insistió con más preguntas, pero Putin no huyó y, como ven, pidió que le dieran la palabra otra vez a Matthew James. Pero este no sabía que a su candente pregunta recibiría una candente respuesta. Mírenlo ustedes con sus propios ojos. Sí, muchas gracias por volver a darme la palabra. ¿Se ha comprometido a detener las amenazas contra Ucrania? Sabe que hubo ejercicios militares rusos. Y la segunda parte de la pregunta, ¿se ha comprometido a detener los ataques a la oposición en Rusia, en particular a Alexei Navalny? No escuché esta parte de la pregunta, o no fue traducida, o simplemente usted decidió hacer una segunda pregunta. En cuanto a los ejercicios militares, le recuerdo que realizamos ejercicios en nuestro territorio. Al igual que Estados Unidos realiza muchos ejercicios en su territorio, pero nosotros no realizamos ejercicios llevando nuestro equipo y personal hasta las fronteras estatales de los Estados Unidos de América. Desafortunadamente, nuestros socios estadounidenses están haciendo esto ahora mismo. Por lo tanto, las preocupaciones no deberían estar del lado estadounidense sobre esto, sino del lado ruso. Pero este también es un tema de conversación y aclaración de posiciones. Sobre nuestra oposición no sistémica y sobre el ciudadano que mencionó, primero, este hombre sabía que estaba infringiendo la ley vigente en Rusia. Él estaba obligado a presentarse cada cierto tiempo como persona que fue condenada 2 veces a una pena suspendida. Conscientemente quiero enfatizar esto, ignorando este requisito de la ley. Este señor se fue al exterior para recibir tratamiento y esa vez no fue requerido por las autoridades para su presentación habitual. Tan pronto como salió del hospital y publicó sus videos en internet, surgió tal demanda. No apareció, ignoró el requisito de la ley. Fue incluido en la lista de buscados. Sabiendo esto, se presentó ante la justicia. Procedo del hecho de que él sabía que iba a ser detenido. Hizo lo que quiso. Entonces, ¿de qué podemos hablar aquí? Mire, creo que ahora no diré nada complicado y con lo que diga va a quedar claro.
Estaré muy agradecido con usted si transmite mis palabras objetivamente a sus espectadores y oyentes. Como sabe, Estados Unidos declaró a Rusia su enemigo y adversario. El Congreso lo hizo en el 2017. En la legislación de Estados Unidos se ha establecido que Estados Unidos debe mantener las reglas y el orden de la gobernabilidad democrática en nuestro país y apoyar a las organizaciones políticas. Esto está en su ley, en la ley estadounidense. Ahora hagámonos una pregunta. Si Rusia es el enemigo, ¿qué tipo de organizaciones apoyará a Estados Unidos en Rusia? Creo que no apoyará a aquellas organizaciones que fortalecen a la Federación de Rusia, sino a las que la frenan. Ese es el objetivo de Estados Unidos, algo que declaró públicamente. Apoyan a las organizaciones y personas que contribuyen a la implementación de la política de Estados Unidos en Rusia. ¿Cómo deberíamos sentirnos al respecto? Creo que es comprensible, debemos tener cuidado con esto. Actuamos exclusivamente en el marco de la ley rusa. Los latinoamericanos sabemos de sobra sobre golpes de Estado, la mayoría de los cuales han sido orquestados y financiados por Estados Unidos. Eso no es secreto para nadie. En la actualidad, Occidente financia abiertamente a cierto sector de la oposición rusa. Y eso es interferencia en los asuntos internos de otro país, algo que la Carta de las Naciones Unidas condena. ¿Quién dice algo? Nadie. ¿Se imaginan a Rusia financiando abiertamente a partidos políticos en Europa o Estados Unidos? No, no se lo imaginan porque Rusia no mete las narices en otros lados si no la llaman. Pero en fin, ya ustedes me dirán qué opinan del tema. Y pasando a otro asunto, pues no podía faltar la pregunta sobre los derechos humanos y sobre si hablaron sobre por qué Biden lo había llamado asesino. Esta fue la respuesta de Putin. Atentos, que dice algunas cositas de impacto. El presidente Biden tocó el tema de los derechos humanos y de las personas que cree que representan estos temas en la Federación de Rusia. Sí, hablamos de esto por iniciativa de él. Ahora, ¿qué decir sobre sus anteriores duras declaraciones? Todos conocemos estas declaraciones. Después de eso, el presidente Biden me llamó por teléfono y lo discutimos. Sus explicaciones me dejaron más tranquilo. Propuso reunirnos, esta fue su iniciativa. Nos encontramos y repito, la conversación fue muy constructiva. Una vez más, estoy convencido de que el presidente Biden es una persona con mucha experiencia. Esto es bastante obvio. Hablamos cara a cara con él durante casi 2 horas. No todos los líderes tienen una conversación cara a cara con tanto detalle. En cuanto a los diferentes tipos de acusaciones, recuerden que a su predecesor se le hizo la misma pregunta. Él la esquivó. El actual presidente de Estados Unidos decidió responder de esta manera y su respuesta fue diferente a la de Trump. Ustedes saben, en principio, de todo lo que sucede en nuestros países, de una u otra forma, los líderes políticos y altos funcionarios son responsables sobre quién, dónde y por qué tiene la culpa, quién es el asesino. Porque, por ejemplo, en las calles de las ciudades estadounidenses alguien muere todos los días, incluidos los líderes de varias organizaciones. Allí no tienes tiempo de decir una palabra y ya están disparando en el pecho o en la espalda. Pero bueno, estas son cosas criminales. Tomemos mejor como ejemplo a Afganistán. 120 personas murieron allí de un solo golpe, destruyeron bodas. Supongamos que esto fue un error, puesto que esto también sucede, pero los ataques desde aviones no tripulados o helicópteros a civiles en Irak, ¿qué es esto? ¿Quién se hace responsable de esto? ¿Quién es el asesino? ¿Quieren hablar de derechos humanos? Pues escuchen, Guantánamo sigue funcionando. En general, Guantánamo no responde a nada bueno, ni al derecho internacional ni al derecho estadounidense, a nada, pero Guantánamo sigue existiendo. Y las prisiones de la
la CIA que se abrieron en diferentes países, incluso en estados europeos, donde se utilizó la tortura. ¿Qué es esto? ¿Acaso esto forma parte de los derechos humanos? Creo que no, ¿verdad? Es poco probable que alguno de los que están sentados en la sala esté de acuerdo en que así es como se protegen los derechos humanos. Esta es la práctica de la política real, y nosotros, partiendo de esta práctica, dándonos cuenta de que esto se ha hecho y se puede hacer, estamos construyendo nuestra actitud hacia lo que acabo de decir, incluso hacia aquellas personas que reciben dinero del exterior para defender intereses de quienes les pagan. ABC News también tuvo la oportunidad de hacer sus preguntas, pero la joven periodista le preguntó lo mismo que la CNN le había preguntado, y tras bromear, Putin le repitió su respuesta, acentuando que Estados Unidos apoya abiertamente a las organizaciones que están en contra del gobierno ruso, y que es obvio que estas organizaciones van a hacer lo que le digan sus jefes, que son los que les pagan, es decir, el mismo gobierno de Estados Unidos. La periodista insistió en que Putin explicara por qué en Rusia detienen a los que protestan contra su gobierno, y esta fue la respuesta. Decenas de personas entraron al Congreso con demandas políticas después de las elecciones en Estados Unidos. Se han abierto casos penales contra unas 400 personas, las cuales se enfrentan a penas de prisión de hasta 20 años, tal vez de hasta 25 años. Han sido declarados terroristas internos y acusados de varios otros delitos. 70 fueron detenidos inmediatamente después de estos hechos, y 30 de ellos continúan detenidos. Tampoco está claro sobre qué base, porque ninguna de las autoridades oficiales de Estados Unidos nos informa sobre esto. Incluso murieron algunas personas. Una de las participantes simplemente fue asesinada a tiros por un policía en el lugar. Y eso que ella no amenazaba de ninguna manera la vida del policía, ella no tenía arma. En muchos países está pasando lo mismo que en nuestro país. Quiero resaltar una vez más, nos duele ver lo que pasó en Estados Unidos, y por eso mismo no queremos permitir que esto suceda en nuestro país. Y no podía faltar la pregunta de la BBC, que como siempre usan palabras del tipo se cree, algunos dicen, parece. Escuchemos mejor la pregunta y la respuesta. Steven Rosenberg de la BBC News. Vladimir Vladimirovich, Joe Biden pide una relación estable y predecible con Rusia, pero en Occidente se cree que la imprevisibilidad es una característica de la política exterior rusa. ¿Está dispuesto a renunciar a ser imprevisible para mejorar las relaciones con Occidente? Muchas gracias. Usted tiene una gran capacidad de reunir cosas de distintos lados y hasta ha alcanzado un cierto nivel de arte en esto. Incluso provoca envidia. La primera parte de su pregunta es, ¿en Occidente piensan? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿está dispuesto a rechazar esto? Después de todo, si en Occidente piensan algo, esto no significa en absoluto que sea así. Déjeme responder primero a la primera parte de su pregunta. Dijo que en Occidente creen que la política exterior rusa es impredecible. Permítame mandarle la pelotita de vuelta. La retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en el 2002 es algo absolutamente impredecible. ¿Por qué tuvieron que salirse de este tratado, destruyendo las bases de la estabilidad internacional en el ámbito de la seguridad estratégica? Luego, la retirada del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en el 2019. ¿Acaso esto es estable y predecible? No hay nada estable en esto. Luego, la retirada del Tratado de Cielos Abiertos. ¿Acaso esto es estable? Casi nada queda en el ámbito de la estabilidad estratégica. Gracias a Dios, el presidente Biden tomó la decisión absolutamente adecuada de extender el Tratado Nuevo START por 5 años.
Si tomamos como ejemplo la situación con Ucrania, con Crimea, la pregunta es, ¿qué hay de estable en el hecho de que Estados Unidos apoyó el golpe de Estado en Ucrania cuando el expresidente Yanukovych estuvo de acuerdo con todas las demandas de la oposición? De hecho, estaba dispuesto a dimitir del poder y anunciar nuevas elecciones en 3 meses. No, fue necesario cometer un golpe de Estado sangriento que llevó a las conocidas consecuencias. ¿Y usted cree que somos nosotros los que nos estamos comportando de manera impredecible? No, yo no lo creo. En mi opinión, nos comportamos de forma absolutamente adecuada ante las amenazas que se nos presentan. Creo que para que la situación sea verdaderamente estable, necesitamos acordar las reglas de conducta en todas las áreas que mencionamos hoy. Esto es la estabilidad en los temas estratégicos, la estabilidad en la seguridad cibernética, así como la solución de los problemas y conflictos regionales. Creo que todo esto se puede acordar. Al menos esa es la impresión que me quedó tras la reunión con el presidente Biden. La periodista de The Wall Street Journal volvió a tocar el tema de cuando supuestamente Biden le dijo que no tenía alma. Putin, que ya lo ha explicado varias veces, subrayó que no recuerda que Biden le haya dicho algo así. No obstante, Putin tuvo palabras de elogio para el presidente de Estados Unidos, lo que demuestra que limar asperezas entre ambas potencias es posible. Si me preguntan qué tipo de interlocutor y socio es el presidente Biden, puedo decir que es una persona muy constructiva, equilibrada y, como esperaba, con mucha experiencia. Esto es evidente. Él recordó un poco sobre su familia, de lo que le hablaba su madre sobre las cosas importantes. Esto no parece estar directamente relacionado con el caso, pero aún así muestra el nivel o calidad de los valores morales del presidente Biden. Todo esto es bastante atractivo y me parece que en general hablamos el mismo idioma. Esto no significa en absoluto que debamos mirar necesariamente al alma, mirarnos a los ojos y jurar amor y amistad eternos. En absoluto no. Nosotros por separado defendemos los intereses de nuestros países, de nuestros pueblos, y estas relaciones son siempre primordialmente pragmáticas. Como lo he dicho muchas veces, Putin vende. Demonizar a Rusia y especialmente a Putin atrae suscriptores y lectores en la prensa occidental. Por eso no conviene la paz y amistad entre Rusia y Estados Unidos a cierto sector político y mediático. No en vano, medios de comunicación como la CNN, tras ver que el encuentro fue pacífico y parece mostrar que ambas partes pueden entenderse, empezaron a recriminarle a Biden de cómo es posible ponerse de acuerdo con el enemigo. Para ser equilibrados e imparciales en el video de hoy, intentemos comprender la decisión de Biden de no hacer una rueda de prensa conjunta con Putin. Biden sabe que los periodistas de su país son los principales opositores a la paz con Rusia, por lo que una rueda de prensa conjunta, a su criterio, solo hubiese empeorado lo logrado en las largas horas de discusión. Biden dijo que Putin no está interesado en empeorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que cree que Putin no está buscando una guerra fría con Estados Unidos. Unos datos de impacto que enfurecieron a los señores de la guerra. En resumen, en Rusia y Estados Unidos, con Biden y Putin a la cabeza, pueden ponerse de acuerdo en muchos temas. Con recordar que hasta llegaron a hablar de temas personales como sobre la madre de Biden, y entre enemigos no se hablan de esos temas, lo que demuestra que hay cierto grado de confianza y predisposición en ambos lados. Pero no olvidemos que cada uno por su parte solo busca defender los intereses de sus propios países y, por desgracia, hay puntos donde los intereses difieren y la confrontación dice presente. Pese a todo, siempre se puede buscar un punto medio, y es ahí donde deben trabajar. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.